Bien. En la clase de ayer, ¿cierto? Vimos las oscilaciones que se producían en una geometría circular y llegamos a las ecuaciones de Bessel. Pero para la parte angular, cuando la parte que dependía de la coordenada teta, si se fijan, queda la ecuación del oscilador armónico, por lo tanto, nos queda el parámetro alfa dentro de la ecuación y me queda una fase phi sub 2. Entonces, eh, pero en este caso, la condición de borde es un poco particular porque, ¿cuál es la gracia? En la membrana yo estoy considerando una posición angular, ¿cierto? Un teta. Entonces, después de que doy la vuelta completa, no puedo romper la membrana en una parte por arriba y otra por abajo, sino que tienen que volver a unirse. Entonces, la condición de borde para la parte angular es que este término tiene que ser después de una vuelta de 2pi, el valor tiene que ser el mismo. O sea, coseno de alfa teta más phi 2 y coseno de alfa teta más 2pi medio, o sea, más 2pi, tiene que ser el mismo valor. Entonces, de esa forma, después de que doy la vuelta, el sistema vuelve a estar junto, doy una vuelta y si no volviese al mismo punto, haría una especie de espiral. Entonces, para que se pueda unir, tienen que coincidir los dos puntos. Esa sería como la condición de borde para la parte angular, la parte cíclica. Y eso significa que este término alfa también aparece, si se fijan, aparece en la parte angular y acá aparece en la parte radial. Entonces, lo que pasa en la parte radial también afecta a la parte angular. Y acá entonces voy a tener dos índices, pero el m, en este caso, ahora sí puede partir desde cero, porque para la parte angular yo puedo partir con cero y aún así tengo la fase phi 2. Entonces, cuando siempre hacemos esto de que n tiene que ser igual a 1, 2, 3, 4, etc., siempre decimos el cero no puede ser porque si no mi función va a ser un término, me va a quedar cero y no voy a tener oscilación. Bueno, ahora en este caso, como esto es solo la parte radial, o sea, solo la parte angular, el valor sí puede ser cero. Entonces, por eso, en este caso, el índice comienza desde el cero. 0, 1, 2. Y este otro índice, este sí tiene que ser como antes, así que este sí tiene que partir desde 1. Entonces es 1, 2, 3, etc. Y aquí se ve, no sé si pueden ver más o menos bien. Abajo se ven las curvas de nivel de esta superficie. Y acá, si se fijan, esta es toda hacia arriba. Y con n igual a 2, entonces aparece baja desde el punto medio y vuelve a subir. Con n igual a 3, sube, baja y vuelve a subir. Entonces es parecido a lo que habíamos visto de los modos normales de una cuerda. El primero es como el modo completo, este otro tiene una longitud de onda, este de acá sube, baja y vuelve a subir, entonces ahí se completan más o menos las longitudes de onda. Y cuando m es igual a 0, estos son simétricos con respecto al centro. ¿Sí? O sea, tienen simetría de rotación. Yo puedo dar la vuelta completa y no tengo ninguna variación. Pero con m igual a 1, si se fijan, aquí me aparece una línea nodal, un nodo. Esta línea que está en 0 significa que ahí yo no tengo oscilación. Acá lo mismo, ahí aparece el 0 y aquí aparece el 0. Y si m es igual a 2, entonces ahora me quedan dos líneas en donde no tengo oscilaciones. Eso significa que por un lado la membrana es así y en el instante siguiente es así. Entonces la zona del centro no cambia de posición. Y por eso quedan esas líneas nodales. Ahí quedan, con m igual a 2 aparecen dos líneas nodales. Acá aparece m igual a 1, una línea. Con m igual a 0 no tengo líneas. Y dejé para el último el m igual a 3, que es el 3, 1. Y aquí se pueden ver tres líneas. Una, dos, tres líneas nodales. Y como es el 3, 1, entonces acá es similar al anterior. Algo falló. Parece que mi computador no está muy
No está muy bien hoy día. Esto de acá es simétrico. Entonces ahí aparecen los lóbulos. Eso es sube, baja, sube, baja, sube, baja. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Bien, eso era lo que les quería comentar respecto de lo que habíamos terminado la clase ayer. No es, a ver, dentro de las obras civiles, no sé qué tan común es que utilicen superficies circulares, pero al menos ya saben, van a haber escuchado una vez en su vida sobre las funciones de Bessel, que son la solución para la parte radial. Van a ver lo que son las funciones especiales. Ya saben cómo son aproximadamente las formas de oscilación que tienen los sistemas. Y en principio, por último, pueden volver a esta clase y después buscar cómo es la expresión que se necesitaba en caso de que les aparezca una geometría circular. Pero lo que más pueden llegar a utilizar tal vez sean las condiciones de borde rectangulares, pensando en losas de edificios o cosas como en ese estilo. Bien. Profe, ¿Sí? pero al final nos encontramos la expresión de P, ¿o sí? No, porque la solución es un poco fea. En realidad, la solución son los polinomios de Bessel y los polinomios de Neumann. Entonces, una combinación lineal de los dos. Es como decir, es una combinación lineal de senos y cosenos. Pero en vez de seno, tienes Bessel y en vez de coseno, tienes Neumann. Ah, ya. No se logra decir mucho más en realidad con eso. Mira, a ver, deja compartir de nuevo. Por ejemplo, si hago x igual 0 hasta de 0 a 10, me voy a hacer que y sea igual, si yo hago seno de x, ustedes conocen el gráfico, ¿cierto? Entonces ahí me queda el gráfico de la función seno. ¿Sí? Eso es lo estándar que hacemos en masa. Pero si yo en vez de utilizar la función seno, yo uso Bessel j de orden 0 en función de x, a ver si me funciona. Bien. Entonces ahora yo puedo hacer el mismo gráfico de x con y me queda esto. Entonces esa es la función de Bessel de orden 0. No sé si dice mucho, la verdad. Es una función, es como decir tangente, es una función que está dada por estos números. Creo que está silenciado, Matías, si que está hablando. Ya, profe, gracias. Bueno, esto sería Bessel de orden 0. La gracia es que Bessel tiene varios números, por así decirlo. Entonces, Bessel de orden 1, déjame escribir acá. Entonces ahora voy a hacer el gráfico con I2. Ahí aparece esta curva roja, es la función de Bessel, pero ahora de orden 1. La función de Bessel de orden... ¿Si funciona? Ah, sí, I3. Función de Bessel de orden 2. Pongo I3. Y me aparece la tercera, que sería la amarilla. ¿Alguien sabe qué fue lo último que puse? ¿Qué es lo que es esto que escribí ahí abajo?
El K no es para agregar un colorcito. Sí. Lo único que hice acá fue graficar x y 0 por x, o sea, la función 0. Entonces, de esa forma me queda la línea recta en 0. Y el K es el color negro. Entonces, fíjense que la función de Bessel pasa varias veces por i igual a 0. Si se fijan, parto acá en 1, y aquí, ese punto de ahí, pasa por 0. No lo tomo muy bien, pero ahí está más o menos en 2,4. Y después pasa acá de nuevo por 0. Aproximadamente en 5,52 más o menos. Y esos números son los que yo puse acá. Acá. 2,4048, 5,52, 8,65. Son estos números de acá. 8,65. Entonces, eso es lo que se conoce como los ceros de la función de Bessel. Y si se fijan, entre el primer cero de la función 1 y el segundo cero de la función 1 están el primer cero de la función 2 y el primer cero de la función 3. Entonces yo tengo distribución de modos, bueno, no importa. Bessel es un mundo entero, y así como está Bessel, también hay un montón de otras funciones especiales que aparecen en ecuaciones diferenciales específicas. Así que, les repito, no se enreden con esto. Esto es, tal vez está un poco más allá de la matemática que manejan y que tal vez necesitan. No sé, tal vez si siguen algún posgrado, puede que eventualmente vean estas funciones, pero no es esencial para el desarrollo de la profesión hasta donde entiendo. Así que, eso. Voy a dejar de compartir un minuto. Y voy a comenzar con la clase de hoy día. ¿Les parece? Estoy compilando la clase. Bien. Ahora sí, podríamos comenzar con la clase de hoy. Todavía está compilando. Bien. Hoy día vamos a comenzar con introducción a las ondas. Hasta ahora, si se fijan, hemos visto vibraciones, oscilaciones, sistemas acoplados. Dedujimos la ecuación de onda para sistemas uni- y dos dimensionales, pero no hemos hablado en sí de las ondas. Así que eso vamos a comenzar a hablar hoy día. ¿Se ve, cierto? Sí, profe. Súper. Entonces, vamos a introducir ondas y algunos principios, algunas definiciones básicas, y vamos a ver algunos conceptos asociados muy rápidamente a algunos conceptos de ondas sísmicas. Entonces, hasta ahora, ¿cierto? Hemos introducido los conceptos de ecuación de onda en una dimensión, que era esta función, esta ecuación en derivadas parciales, ¿cierto? La segunda derivada de y con respecto a x igual a un coeficiente, que era la velocidad al cuadrado, por la segunda derivada de y con respecto al tiempo. Para más dimensiones, ayer habíamos mencionado que la ecuación de onda se escribe como el gradiente, o sea, como el laplaciano, ¿cierto? En las coordenadas específicas del problema.
y se escribe entonces el laplaciano de I igual a este coeficiente que es la velocidad, 1 sobre b cuadrado, por la segunda derivada de I con respecto al tiempo. Podemos definir una onda, ¿cierto?, como la propagación de una señal o una perturbación entre dos puntos separados espacialmente. Es importante destacar que las ondas no transportan masa, ¿sí? Sí transportan energía y momentum, ¿sí? Yo puedo transportar energía desde un punto a otro mediante ondas y puedo transferir momentum, o sea, empujar cosas mediante ondas. Pero no transporto materia. Puedo hacer pequeños desplazamientos, pero no voy a llevar la materia que tengo en un punto, no la voy a transportar hasta el otro punto, hasta el otro extremo, solo mediante ondas. La función I, las funciones I de xt que satisfacen esta ecuación de ondas, se conocen como función de onda. Entonces, para cualquier función que cumple con esta ecuación de acá, entonces corresponde a una función de ondas. Cuando cada elemento perturbado se mueve en una dirección perpendicular a la dirección de propagación, entonces se produce una oscilación transversal, o onda transversal, o pulso transversal. En este caso, el objeto, por ejemplo, este punto del sistema, se mueve hacia arriba y hacia abajo, pero esta figura oscilatoria avanza hacia la derecha. Por lo tanto, la dirección de propagación es distinta a la dirección de oscilación. Entonces, por eso son transversales. Si consideramos un resorte en lugar de una cuerda, entonces podemos producir un pulso que se mueve a lo largo del resorte, como lo vimos también en las oscilaciones en barras. Se pueden producir oscilaciones longitudinales. Por lo tanto, en este caso voy a tener compresión y estiramientos en un punto. Entonces, en este punto en sí se puede comprimir o se puede estirar, entonces se mueve en la misma dirección que la dirección de propagación de la oscilación. Y por lo tanto, en este caso, como el movimiento de los elementos del medio oscilan en la misma dirección que la dirección de propagación de la perturbación, entonces son pulsos longitudinales, u ondas longitudinales, o perturbaciones longitudinales. En la naturaleza se producen ondas compuestas por oscilaciones transversales y longitudinales, por lo que se pueden escribir como combinación lineal de estas dos formas de oscilación. O sea, no siempre voy a producir transversales puras, no siempre voy a producir longitudinales puras, sino que a veces puedo escribir combinaciones lineales de estas dos ondas. ¿Estamos claros hasta ahora? Sí. Veamos, súper. Si producimos una única perturbación, entonces hablamos de un pulso propagante. Si producimos una secuencia finita de pulsos, entonces hablamos de un tren de pulsos. Si la perturbación es producida por un movimiento armónico simple, entonces hablamos de una onda armónica propagante. Y en un modelo ideal en una dimensión, la amplitud de la perturbación no cambia. Sin embargo, en general la amplitud sí cambia en función de la distancia a la fuente. Y esto se puede observar bien en ondas de 2 dimensiones y en 3 dimensiones, donde el decaimiento es bastante rápido de la amplitud. Existen algunas excepciones en donde en 2 dimensiones se pueden producir ondas que la amplitud no va cambiando a medida que se propagan, y lo mismo con ondas tridimensionales. En el caso de las ondas en 2 dimensiones, se conocen como ondas lineales, y en el caso de 3 dimensiones se conocen como ondas planas.
pero en general uno siempre se refiere a esto como ondas planas, independiente de la dimensión en la que esté. El concepto de una onda plana es una onda cuya amplitud no va cambiando a medida que se va propagando. ¿Sí? ¿Qué ejemplos podemos dar de ondas? Al sacudir una cuerda larga en un extremo, producimos un pulso, por lo que se produce una onda que viaja por la cuerda. En este caso sería un pulso, ¿cierto? O una perturbación. Al tocar con el dedo la superficie del agua, se produce una perturbación que se propaga de forma circular por la superficie. Al producir un golpe en una superficie, producimos dos ondas. Una que se propaga en el aire y otra que se propaga en el objeto golpeado. ¿Sí? En ambos casos se trata de ondas de sonido y son producidas por compresión de la superficie o la compresión del aire. La superficie del agua en el mar está siempre perturbada por olas. Usualmente son causadas por el viento. Si en vez de tener una ola que fue causada por el viento, tienen una ola que fue causada por un terremoto subterráneo o por un rompimiento de una superficie, de la superficie marina, o por la caída de un iceberg al agua, igual se producen ondas y eso se conocen usualmente como tsunamis y son bastante dañinos en general. Cuando dos o más secciones de la Tierra se mueven de forma relativa entre sí, se producen vibraciones que se traducen en terremotos o sismos. Estos terremotos se producen en la superficie de la Tierra. Obviamente se propagan, ahí tienen propagación bidimensional por la superficie de la Tierra, pero también tienen propagación tridimensional porque se producen dentro del material. Todos los ejemplos presentados corresponden a un tipo de ondas llamadas ondas mecánicas, ¿sí? Porque todas requieren un medio material para propagarse. No son el único tipo de ondas con las que podemos trabajar. Podemos clasificar ondas en términos de los medios de propagación que requieren para poder existir. Y en ese sentido están las ondas mecánicas, que requieren la materia para poder propagarse. La materia como lo conocemos, o sea, un trozo de madera, un trozo de cemento, la tierra, el agua, el aire. Cualquiera de estos medios propaga ondas mecánicas. Las ondas electromagnéticas, las cuales no requieren un medio de propagación, de hecho, uno puede generar vacío, por ejemplo, en una superficie, en una cámara, y aún así van a tener propagación de ondas electromagnéticas. Por ejemplo, el calor es una onda electromagnética. No así la temperatura. Aunque en calor en un medio es mecánico también. Bueno, estaba pensando más en la radiación más que en calor en sí. La luz es una onda electromagnética, efectivamente, Fernando. La luz, como la conocemos en principio, es solo un pequeño rango dentro de todo lo que se conoce como ondas electromagnéticas. Las microondas, el ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, ondas de radio, ondas de televisión, el láser, todas esas son ondas electromagnéticas que están en distintos rangos, pero son todas de la misma categoría, ondas electromagnéticas. Y por lo tanto exhiben virtualmente las mismas propiedades o propiedades similares. Existe una tercera clasificación de ondas que tienen menos de 10 años, o sea, se concibieron teóricamente hace un siglo, literalmente, como por ahí por 1921, y que quedaron como una propuesta teórica por más de 80 años,
hasta que, si no me equivoco, el año 2014, se lograron medir se logró tener la evidencia experimental de las primeras ondas gravitacionales, las cuales no son ni ondas mecánicas, ni son ondas electromagnéticas, sino que son perturbaciones de la gravedad producidas por objetos supermasivos. ¿Han escuchado algo de ondas gravitacionales en el último tiempo? Nada. A ver, voy a pausar la grabación un segundo para mostrar un video. Bien, retomamos entonces la clase. Como ven, como les mostré en el video, las ondas gravitacionales son medidas y detectadas a contar del año 2015. Es algo que está realmente sucediendo ahora en el mundo científico. No sé si tienen alguna duda o comentario al respecto. Me imagino que dudas sobre ondas gravitacionales deben tener, pero todavía no puedo darles yo las respuestas. Eso. De hecho, no sé si alguien pueda darle respuestas de las ondas gravitacionales. Bien, si no hay dudas, podemos ir a la siguiente clasificación de ondas. Otra forma de clasificarlas, dame un segundo. Efectivamente, Matías, muchas preguntas, pocas respuestas. Pero así avanza la ciencia, en base a las preguntas, no en base a las respuestas. Bien, otra opción es clasificar las ondas en base a la cantidad de grados de libertad de oscilación que tienen. Por ejemplo, ondas unidimensionales, ondas bidimensionales, ondas tridimensionales. ¿Y qué pasaría en el caso de ondas gravitacionales? ¿Qué creen ustedes que son? ¿Tridimensional? Tetradimensionales, de 4 dimensiones. Wow. Sí. También se pueden clasificar en base al movimiento de las partículas del medio, como ya lo habíamos dicho antes. Ondas longitudinales y ondas transversales. Se pueden clasificar como ondas estacionarias, u ondas propagantes, progresivas o viajeras. ¿Sí? Son los tres nombres, por así decirlo, para el otro tipo de ondas. Por último, se pueden clasificar como ondas periódicas u ondas no periódicas en base a su comportamiento temporal. Por ejemplo, una onda sinusoidal corresponde a una función seno que se va propagando de un punto a otro. Y nosotros conocemos bastante bien su forma. O sea, la estructura que tiene es después de un periodo se repite la misma forma y así. Entonces, esa sería una onda periódica. Una onda no periódica sería, por ejemplo, el ruido o un aplauso o la grabación de audio de sonido, porque son ondas que no se repiten en el tiempo. Déjame ver. Acá quiero ver si me funciona. Déjame compartir. A ver si carga. Bien. Observen lo siguiente. Conocen Audacity, ¿cierto? Ya lo hemos usado varias veces. Voy a grabar un trozo de audio. En este caso, vamos a grabar el sonido que está produciendo mi voz. En este caso, no sé si alcanzan a ver bien la grabación, pero en este caso, lo que hicimos fue grabar mi voz, que salió desde mi boca y se propagó hasta el micrófono. Por lo tanto, acá lo que tenemos es un registro temporal
del sonido que fue emitido en mi garganta. Fíjense, entonces, si yo me acerco lo suficiente, ¿pueden observar algún tipo de periodicidad en la forma? Por ejemplo, fíjense en esta forma de aquí. ¿Aparece repetida en alguna parte más adelante? ¿No? Yo me puedo seguir moviendo un poco más. Ahí aparece algo similar, pero no es la misma. Aquí también hay algo similar, pero no es lo mismo. Entonces, esto sería una onda no periódica. ¿Sí? Porque no se va repitiendo a medida que va pasando el tiempo. Una pista. Vamos a probar con una pista, ¿no? Pero fíjense ahora qué es lo que sucede cuando yo hago lo siguiente. Vamos a grabar desde acá. Hola. Bien, ahí generé un hola, como si no quedó claro. Entonces, fíjense aquí ahora. No se nota mucho. Bien. No sé si ahora logran identificar algo un poco más parecido entre sí. Pic, espacio. Pic, espacio. Fíjense. Subida, 1, 2, 3, 4, bajada. Subida, 1, 2, 3. Esto de aquí sería como ese de ahí, más o menos. Subida, 1, 2, 3, bajada. Entonces, ahora, al haber hecho un sonido como pronunciar una vocal, fíjense que aparece un poco más de periodicidad en el sistema. Ahí creo que ya estaba más estable mi forma de hablar. 2 pic ahí, 2 pic ahí, 3 acá. Entonces, ahora esto ya se parece más a una señal periódica, porque estaba repitiendo el mismo sonido. ¿Entienden la idea o la comparación entre una y otra? Sí. Súper. Ya. Voy a detener esto. Vuelvo entonces a nuestras ondas. Bien. Esas serían como las formas de clasificar las ondas. Obviamente esto no es excluyente una de otra. O sea, yo puedo tener una onda periódica, estacionaria, longitudinal, bidimensional, electromagnética, por ejemplo. Entonces, una onda puede entrar en cualquiera de estas categorías sin que por estar en una de estas vaya a tener que salir de las otras. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer combinaciones. Cada una de estas descripciones apunta a un tipo de propiedad de la onda en sí. No es que sea excluyente entre sí. Consideremos, por ejemplo, que una fuerza externa actúa sobre una cuerda larga. En este caso, la fuerza externa produce una perturbación sobre la cuerda, deformándola localmente. Esta deformación se propaga por la cuerda hasta llegar al otro extremo. La fuerza externa realiza trabajo para mover la cuerda,
por lo que se entrega energía a la misma, y esta energía es transportada a través de la cuerda hasta llegar al otro extremo. Las ondas de propagación transportan, por lo tanto, energía y momentum. Esto no quiere decir que la masa de la cuerda se haya trasladado de un extremo de la cuerda al otro. Solo la energía y el momentum se propagan, no la masa. Voy a hacer una pausa acá. Así que voy a pausar la grabación por ahora. Bien, entonces sigamos con la clase. Me voy a esconder para comer maní tranquilo. Bien. Entonces, a medida que viaja el pulso sobre la cuerda, cada elemento perturbado se mueve en una dirección perpendicular a la dirección de propagación. Entonces, si yo sacudo la cuerda hacia arriba, esta perturbación, ¿cierto? Esta lomita va a ir avanzando hacia la derecha, y este punto P, en algún instante posterior, va a estar un poco más arriba, y una vez que pasa la perturbación, vuelve a su posición inicial. Entonces, este tipo de pulso se conoce como pulsos transversales o ondas transversales. Si uno lo hace con un resorte, entonces uno puede empujar y estirar en el resorte, y eso va a producir una compresión temporal y local en el sistema, y esa compresión se va a ir moviendo hacia adelante. Entonces, en ese caso son pulsos longitudinales. Algunas ondas en la naturaleza muestran una combinación de desplazamientos transversales y longitudinales. Las ondas en la superficie del agua son un buen ejemplo. Cuando una onda acuática viaja sobre la superficie del agua, sobre la superficie de agua profunda, los elementos del agua en la superficie se mueven en trayectorias casi circulares, por lo que la perturbación tiene componentes tanto transversales como longitudinales. Es decir, se propaga una onda transversal sobre la superficie del agua, pero además sobre eso se propaga también una onda longitudinal. Entonces se produce la composición de los dos movimientos, y eso hace que una partícula en la superficie del agua se mueva como en una especie de círculo, así que uno lo ve desde un marco de referencia fijo. Las ondas tridimensionales que viajan desde un punto abajo de la superficie de la Tierra, donde se produce un terremoto, son de ambos tipos, tanto transversales como longitudinales. En este caso, las ondas longitudinales son las más rápidas, son ondas de sonido, porque son longitudinales, el sonido siempre se propaga de forma longitudinal. Sí, eso, déjame hacerlo. Entonces, las ondas longitudinales son las más rápidas y viajan en promedio a una velocidad de 7 km por segundo a 8 km por segundo cuando están cerca de la superficie. Y se llaman ondas P u ondas primarias, porque son las primeras que llegan hasta que uno puede detectar. Y las otras son ondas transversales y son más lentas y usualmente son llamadas ondas secundarias. Viajan a través de la Tierra con rapideces en torno a los 4 a 5 km por segundo cerca de la superficie. Entonces, si uno conoce bien la superficie en la que está trabajando, por ejemplo, si uno tiene bien caracterizado cuánto es las velocidades de propagación de ondas en Temuco, uno puede estimar dónde se producen los sismos en cuanto a la profundidad y a la distancia, conociendo la diferencia de tiempo que hay entre las ondas P y las ondas S. Buscando. A ver si funciona. Compartir pantalla 2.
Aquí, por ejemplo, se tiene una gráfica de un sismógrafo. Entonces, esto está, claro, el tiempo avanza hacia allá, por lo tanto, si se fijan, estas son las oscilaciones normales que tiene el sistema. Cuando se produce un sismo, se produce un cambio acá en la oscilación, una oscilación grande, y se marca entonces este cambio en la señal como el inicio, la marca temporal de inicio de la llegada de la onda P. Entonces llega la onda P, se produce la atenuación de la onda P, y aquí comienza nuevamente otro quiebre. Entonces aquí marca la onda secundaria, que llega un poco más tarde. Y ahí se produce también la atenuación en el tiempo. Entonces, con respecto al nivel medio, se mide la amplitud máxima, en este caso sería esa de acá. Se mide el intervalo de tiempo que hay entre la onda S y la onda P, que permite determinar, por ejemplo, la profundidad a la que se produjeron el sismo. Y para poder determinar dónde se produjo, se necesita en realidad 3 estaciones sismológicas para poder hacer triangulación de las señales. Entonces, esta es la información que en general uno puede rescatar de un sismógrafo. Bien, al registrar en un sismógrafo el intervalo de tiempo entre las llegadas de estos dos tipos de ondas, se determina la distancia al punto de origen de las ondas. Una sola medición establece una semisfera imaginaria con centro en el sismógrafo, donde el radio de la esfera se determina mediante la diferencia en los tiempos de llegada en la onda P y la onda S. El origen de las ondas se ubica en alguna parte sobre dicha superficie de la esfera. La esfera imaginaria, las esferas imaginarias, desde 3 o más estaciones de monitoreo, ubicadas muy separadas una de otra, se intersecan en una región de la Tierra, y esta región es donde se presentó el terremoto. Entonces, de esa forma, interceptando las 3 esferas producidas por cada una de las estaciones sismológicas, uno puede determinar el epicentro, o sea, el centro, el punto donde se produjo el terremoto, y el epicentro, que es la proyección hacia la superficie de la Tierra del punto donde se produjo la onda. Por eso, cuando hay un sismo, se produce un sonido, que es lo que a veces alerta a las personas respecto de que se va a producir un sismo. Es el sonido, básicamente, que es esta onda primaria longitudinal. Ahora, en Chile, la profundidad de los sismos es moderadamente baja. Entonces, la diferencia de tiempo que hay entre la onda P y la onda S es pequeña. Entonces, los sistemas de alerta temprana que existen, en general no se pueden implementar muy bien porque no hay mucha diferencia de tiempo entre el sistema primario y el secundario. En Japón sí la profundidad a veces es mayor, entonces las ondas P llegan varios segundos antes que las ondas S. Entonces eso permite que los sistemas de alerta sismológica enciendan las bocinas de alerta, y ya la gente al menos alcanza a reaccionar antes de que va a haber un sismo. Pero son, no sé, de entre 5 y 10 segundos de margen de anticipación, los cuales no tenemos en Chile. Esos 5 o 10 segundos en Chile creo que pasan a ser como 1 segundo de diferencia. Bien. Sigo. Si consideramos, por ejemplo, una cuerda semi-infinita ideal a la cual perturbamos en la posición x igual 0, se observa que la amplitud de la perturbación es constante y no cambia en el tiempo.
La perturbación va cambiando su posición en función del tiempo, pero no cambia su forma. Si consideramos un sistema bidimensional, con una fuente de excitación puntual, o sea, por ejemplo, si colocamos un dedo en el agua, entonces la amplitud sí decrece a medida que va aumentando la distancia desde el punto de observación de la fuente. Entonces, a medida que yo me voy alejando del punto donde genero la onda, la amplitud debe ir disminuyendo. Se sigue produciendo la onda, pero la amplitud del sistema va decreciendo. ¿Por qué? Porque piénsenlo de la siguiente forma. No sé dónde me fui. Acá, disculpe. Este punto, cuando yo tengo una onda en una cuerda, yo le entrego esta energía a esta sección de la cuerda. Y esto se traspasa al siguiente punto. Pero acá la energía es cero, acá la energía es cero, y toda la energía está concentrada en esta deformación que yo tengo acá, porque acá tengo la energía elástica en la cuerda y la energía cinética de propagación. Entonces, toda la energía está concentrada en esta perturbación, y esta es la que se va moviendo. Por lo tanto, la energía que yo tengo acá es la misma energía que yo tengo aquí. En cambio, en esta superficie circular, como esto tiene simetría radial, entonces, si yo tomo esta sección de aquí, yo ahí lo que tengo es una distancia radial. Pero, si yo desde el mismo punto tomo una línea hasta acá, por ejemplo, también es una distancia radial. Pero eso significa que la cantidad, la energía que yo tengo, por ejemplo, en este volumen de aquí, ¿sí?, en ese trocito, a medida que pasa el tiempo, tengo que ahora tenerla distribuida en este trozo. Entonces, como la sección transversal de aquí es menor que la sección transversal de acá, recuerden que esto crece con el radio, entonces la cantidad de energía que yo tengo aquí tiene que ser la misma cantidad de energía que yo tengo en esta sección de acá. Pero como la energía está asociada a la amplitud, entonces la amplitud que yo tengo en esta pequeña región espacial tiene que ser mucho más grande que la amplitud que yo tengo en esta región espacial. Entonces, debido a la misma naturaleza de propagación bidimensional de la onda, la energía que yo tengo se va distribuyendo en toda la superficie de la onda. Y eso produce que la amplitud tenga que ir disminuyendo para que se pueda producir esta atenuación. ¿Sí? Esto se debe a que en el caso de la cuerda, el medio de propagación es la cuerda y la energía está contenida dentro de la cuerda. En cambio, en un sistema bidimensional, el medio es la superficie del agua y la perturbación se aleja de forma simétrica desde el punto de perturbación, aumentando el área cubierta por la perturbación a medida que pasa el tiempo. Por lo tanto, la misma energía del inicio se debe distribuir en cada punto de la onda, lo que se refleja en una disminución en la amplitud de la misma. Este fenómeno de disminución en la amplitud ocurre en el caso tridimensional también. Pero, como les había mencionado antes, existen casos particulares en los que incluso en 2 o 3 dimensiones se pueden obtener ondas que no cambian su amplitud. Y estas, en general, se conocen como ondas planas en 3 dimensiones y ondas rectas en 2 dimensiones, pero en general se les llama ondas planas en 2 dimensiones. Entonces, el concepto general es onda plana. Las ondas planas mantienen su amplitud constante. De esta forma, en muchos casos, la amplitud varía con la propagación y solo en algunos casos particulares la amplitud de la onda puede permanecer constante y no depender de la propagación. Si en lugar de realizar una única perturbación
sobre la cuerda. Realizamos de forma repetitiva una perturbación de tipo sinusoidal, entonces generamos una onda armónica que se propaga en la cuerda debido a la periodicidad de la perturbación. Podemos entonces decir que un pulso es un tipo de onda. Y aquí quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Voy a dejar de compartir, voy a encender mi cámara. ¿Estoy grabando? Sí. Voy a andar chasco. A ver. Siguiente ejercicio. Va a ser ejercicio hecho por mí en todo caso. No espero que... Ya. Si yo les pido que me dibujen una recta, o que grafiquen una recta en realidad, que tenga pendiente m igual a 3 y que pasa por el punto x, y 0,0. ¿Cómo lo graficarían? Por una unidad que yo avanzo en x, 3 unidades avanzo en y. Una unidad en x, 3 unidades en y. Debería tener... me quedé corrido. Esa recta, ¿cierto? Bien. Súper. Perfecto. Excelente. Y Fernando me dice que la ecuación de la recta sería y igual a 3x. ¿Están todos de acuerdo con ello? ¿Cuál es la expresión con la que, si yo tengo la pendiente y tengo un punto x0 y 0, ¿cierto? Entonces, yo puedo obtener la ecuación de la recta como y menos y0 igual a la pendiente por x menos 2, menos n, hay que menos x0, ¿cierto? Esa sería la forma en que, si yo tengo la pendiente de una recta, yo puedo calcular la expresión matemática asociada a esa recta. Ahora quiero que hagamos lo siguiente. Esta misma recta, yo quiero que en vez de tenerla acá, pase por este punto de aquí, que vamos a poner, por ejemplo, x igual a 2, 4. X igual a 4. ¿Ya? ¿Cómo haríamos para que... ¿Cuál sería la ecuación de la recta ahora para que esta recta pudiera pasar por este punto x igual a 4? ¿Está seguro, don Ignacio? Porque si yo hago 3x más 4, como dijo Ignacio, eso significaría que yo tendría 1, 2, 3, 4, y por aquí pasaría esa recta. Sería esa recta, no la que estábamos diciendo recién. A ver, Matías creo que está en lo correcto, y fíjense bien. Hagamos esto. Quiero que pase por el punto x igual a 4, y igual a 0. Entonces esto me quedaría 4, 0. Entonces me quedaría y menos 0 igual a la pendiente por x menos 4. ¿Sí? Esa sería la ecuación de la recta. O sea, y igual a 3x menos 12.
o como la tenían escrita antes, y igual a 3x menos 4. Dejémoslo así por ahora. Ahora, supongan que en vez de pasar por x igual a 4, yo quiero que pase por x igual a 8. ¿Cómo me quedaría entonces la expresión? Excelente, Fernando. Excelente. 3x menos 8, ¿cierto? Sería la misma expresión, pero ahora con el x, en vez del 4, el 8 de acá, lo pongo como menos 8 acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si en vez de eso yo quiero que pase por x igual a menos 3. ¿Cómo quedaría la expresión ahora para la función cuando la recta pasa por x igual a menos 3? Está on fire, don Fernando. Entonces, fíjense lo siguiente. Para que esta recta se mueva de este punto hacia acá a la derecha, para que se mueva hacia acá, para que se mueva 4 unidades, en el argumento, yo x lo tengo que pasar a escribir como x menos 4. Si yo quiero que en vez de moverse 4 unidades, se mueva 8 unidades, ¿cierto? Entonces, ahora x lo tengo que escribir como x menos 8. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo le doy acá un desplazamiento delta, o pongámosle un desplazamiento d, ¿sí? Lo que necesito es que x pase a ser x menos d, donde ese d puede ser ahora cualquier número, el 4, el 8 o hasta el menos 3, porque con el menos 3 me quedaría, menos por menos, me quedaría más 3, que era la expresión que teníamos antes. Por lo tanto, mi función y igual 3x menos d me permite colocar esta línea recta en cualquier parte de mi sistema, dependiendo el valor que yo le dé a d. ¿Qué pasa si ahora yo, en vez de tener un d fijo, digo que ese d en realidad es una función del tiempo? Entonces, esta distancia, por ejemplo, yo quiero que recorra estas 8 unidades en un segundo. Entonces, ¿cómo tendría que escribir eso? Distancia partido por tiempo multiplicada por tiempo. Y esto de aquí corresponde a una velocidad. Porque si esto hago la distancia, que sería 8 unidades dividida en un segundo, entonces cuando t vaya desde 0, esto va a valer x, y cuando t valga 1, esto va a valer 8. Entonces, en un segundo, yo voy a haberme desplazado 8 unidades. Por lo tanto, si yo escribo esto como x menos una velocidad por el tiempo, yo lo que obtengo es este desplazamiento de la línea. ¿Cierto? Sí. Entonces, volvamos un poco a MATLAB. Y acá yo me dice tiempo variable. Y aquí justamente me dice la recta x por, o sea, y igual 3 por x menos, aquí le puse 0,5t, pero vamos a suponer que vale 1, ¿no? Entonces vamos a escribir acá mejor b igual a 1. Entonces así tengo que la velocidad es 1. Y vamos a escribir acá y igual a 3 por x menos b por t. Y ahora, no sé si me va a funcionar. Voy a agregar algo aquí. Voy a colocar acá otro comando. Y pausa. A ver si funciona. Perfecto. Bien, entonces, se alcanza a ver bien la figura, ¿cierto? Deberían ver una pantalla gris.
Se ve el MATLAB, o sea, el código de MATLAB nomás. Ah, ¿no se ve la pantalla de la figura? No. No. Déjame compartir de nuevo. Ahora sí, ahora les compartí la pantalla, así que deberían ver una figura gris. Ahora sí. Ya, ahora debería salir el gráfico en pantalla. A ver si funciona. Ahí va. Entonces, ahí está la función graficada en función del tiempo. Y de ahí se ve cómo se va moviendo la recta, ¿cierto? Sí. Ok. Eso era con la función y igual a 3x menos b por t. ¿Qué pasa si en vez de hacer eso hago la función, por ejemplo, ¿conocen la función gaussiana? Hagámoslo simple. 3 por seno de x menos b por t. A ver si funciona, a ver si funciona. Entonces, se me perdió el gráfico, acá. Ahora vamos a graficar, pero la función seno. Con el mismo argumento, x menos b por t. A ver si ahora funciona. Ah. ¿Se fijan que da la sensación de que se va moviendo hacia la derecha? Entonces, este argumento, x menos b por t, me permite hacer el movimiento de mi figura en función del tiempo. ¿Qué pasa si en vez de hacer x menos b por t, le pongo x más b por t? ¿Qué creen ustedes que debería pasar? Perfecto. Estamos todos prendidos hoy día, parece. Ahí va con el más 3, o sea, más b por t. ¿Estamos dados? Bien. Entonces, con esto hemos descubierto, entre comillas, de qué forma yo puedo hacer que una función se mueva hacia la derecha, o sea, en sentido positivo o en sentido negativo, en función del tiempo, agregando un término al argumento. O sea, si yo tengo una función f de x, y esa función la hago, el x lo reemplazo por x más o menos b por t, voy a tener entonces una función que mantiene su forma, pero se va moviendo ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Volvamos entonces a nuestro análisis. Consideremos un pulso que viaja hacia la derecha en una cuerda larga. La primera figura representa la forma y posición del pulso en el tiempo t igual a 0. La forma del pulso se puede representar mediante una función matemática y de x, t, que depende de la posición x y del tiempo t. En el instante t igual a 0, esta función se puede escribir como esta función f de x, ¿cierto? Que es la que tengo acá, sería esta función. Esta función describe la posición transversal y del elemento de la cuerda ubicado en la posición x en el tiempo t igual a 0. Si consideramos que el pulso se mueve con rapidez v, entonces el pulso viajó una distancia hacia la derecha, d igual a b por t, en un tiempo t. Si suponemos que la forma del pulso no cambia con el tiempo, entonces la forma del pulso es la misma que tenía en t igual a 0, solo que ahora está en otra posición. Si hacemos el cambio de variable x' igual a x más b por t, o sea, x igual a x' menos b por t, entonces podemos expresar la función y de x, t de la siguiente forma.
y de x, t igual a f de x menos b por t, que era justamente lo que nosotros vimos con Matrix. En general, la posición transversal y de x, t para todas las posiciones y tiempos medida en un sistema de referencia fijo está dada como f de x menos b por t. Vemos que si la rapidez es negativa, entonces la expresión para el pulso viajando de derecha a izquierda sería f de x más b por t. Y como habíamos visto, la función y de x, t, que satisface, o sea, que está escrita con esta forma, con esta expresión, pero además satisface la ecuación de ondas, se conoce entonces como una función de ondas. Ejemplo, determine si las siguientes expresiones son o no funciones de onda. No sé si quieren trabajar solos o prefieren trabajar en grupo. Esto de acá, Fernando. Voy a volver al ejercicio. ¿Creen ustedes que estas son funciones de onda? Demuéstrenlo. Voy a pausar la grabación mientras. Entonces, como les decía, esta expresión de acá tiene el x menos b por t de forma explícita, por lo tanto sí cumple. El x más b por t explícito también cumple. Este x menos b por t también cumple. Y esta de acá es la única que no cumple, por lo tanto esta no sería una función de onda. Y las otras tres sí. También hay que comprobar que las derivadas con respecto a x y las derivadas con respecto a y cumplan con la ecuación de ondas, en este caso ecuación de onda unidimensional. Yo ya hice el trabajo de tener acá las cuatro expresiones, entonces acá yo voy a graficar la función 1. Aquí está el gráfico para la primera función. Y ahí se ve cómo se va propagando hacia la derecha. Esa es una campana de Gauss. Si lo hago con el gráfico 2, con la función 2, acá me queda la función 2. Ahí se ve cómo se va propagando en sentido negativo. Que era este x más b por t. La función 3, fíjense que tiene una singularidad. Por lo tanto, queda un poco extraña, pero también se puede graficar. Ahí se propaga. Y por último, la función 4. Queda de la siguiente forma. Y ahí vemos que no hay propagación de ondas. Bien. Voy a activar la cámara por el otro lado. Y me voy a quedar acá con el ejercicio.
Y les voy a preguntar, ¿cómo estamos? ¿Ya están tranquilos por hoy día? Me falta un ejercicio que quiero hacer, pero eso ya queda para la siguiente vez que nos veamos en clase. No sé si tienen alguna duda, chicos, de la materia que vimos hoy día o de los días anteriores. Si no hay dudas, yo voy a detener la grabación.